Amén. Saludamos a todos los hermanos y amigos que se nos han conectado últimamente. Comparta este link con sus amigos para que puedan escuchar también la palabra del Señor. He titulado a esta reflexión, como están viendo, dolor y gracia, dos palabras muy importantes sobre las cuales estaremos reflexionando. Estimados, hace unos días atrás leía acerca de la enfermedad de la lepra. Toda la deformidad física que podríamos ver en un leproso se produce debido a que la víctima de lepra no puede sentir dolor porque la lepra destruye las células de dolor. Leí acerca de un hombre leproso que metió su mano en una olla que hervía para sacar alimento. No sintió dolor, pero su mano quedó profundamente herida. Varios pacientes en un hospital de leprosos estaban ciegos porque la lepra adormeció las células de dolor diseñadas para advertirlos sobre cuándo pestañear. Con el tiempo, la falta de lubricación que produce el pestañeo secaron sus ojos y terminaron ciegos. Amados hermanos y amigos, sentir dolor es algo que nos puede librar de muchos peligros. Si estamos sanos, las células y los nervios vinculados a la transmisión del dolor nos alertan sobre cuándo pestañear y nos advierten, por ejemplo, del peligro del fuego. Sin dolor, nuestra vida estaría en constante peligro de muerte, quizás. Aquellas personas que no sienten dolor no pueden ser advertidos de enfermedades y peligros y ataques por la insensibilidad al dolor. Así que el dolor es esencial para la vida aquí en la tierra. De alguna forma nos protege y nos alerta. El dolor no fue algo que se le escapó de las manos a Dios al crearnos así, sensibles al dolor. Pero a muchas personas el dolor los ha llevado a cuestionar a Dios, a cuestionar sus propias creencias en el poder, en la grandeza, en la soberanía de Dios. Y muchos se preguntan, y posiblemente alguno que está escuchando en esta mañana, muchos se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar ese accidente carretero? ¿Por qué a mí me tuvo que alcanzar el cáncer? ¿Por qué si miles de niños nacen sanos y fuertes, nos tuvo que tocar a nosotros un niño enfermo? ¿Por qué a mí me despidieron del trabajo si habían varios más que podrían haber sido despedidos? ¿Por qué a mí me tuvo que alcanzar este aluvión de roca y barro como aquellos que sufrieron días atrás aquí en el Cajón del Maipo algunas personas? ¿Por qué a mí? Es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué sufro más que otros? Cada pregunta, amados, indirectamente es como echarle la culpa a Dios. Muchos se preguntan si Dios es realmente competente, si es realmente todopoderoso o justo, porque pareciera que no le importa el dolor o no puede hacer absolutamente nada al respecto. Pero como dijo Billy James, no debemos cometer el error de juzgar el poder o el carácter de Dios por el estado del mundo. Vivimos en un mundo donde el dolor es parte de la vida. Y mucho de ese dolor lamentablemente es provocado por el hombre mismo, por su maldad, por su egoísmo. Pero una cosa es cierta, Dios, nuestro Dios, no es ajeno al dolor humano.
Todos hemos escuchado hablar de Job. Job fue un hombre que no merecía sufrir, pero tuvo que enfrentar cosas muy dolorosas que no vamos a recordar otra vez en esta mañana. Y sin duda, él pensaba que se merecía una explicación de parte de Dios por todo lo que le estaba pasando. La Biblia dice que Job fue un hombre justo y temeroso de Dios. Y Dios le responde. Y la respuesta de Dios a Job la encontramos al final del libro que lleva su nombre, en el capítulo 38 al 41. Posiblemente esta no era la respuesta que Job esperaba. Aquí en esta respuesta Dios no le pide perdón a Job por lo que él estaba sufriendo. No le dice, por ejemplo, Job, lo siento mucho, pero no pude evitar tu dolor. No le dice eso. Allí en Job 38, del 4 al 24, dice, el Señor le respondió a Job desde el torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. ¿Sobre qué están sentadas sus bases? Cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en una densa oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límite a sus movimientos. Podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez le dice Dios a Job, le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado el alba cuál es su lugar? ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto el umbral del reino de las sombras? ¿Has calculado la extensión de la tierra? Hazme saber si sabes todo esto, le dice Dios a Job. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? ¿De qué manera se difunde la luz? ¿Cómo se esparce el viento solano sobre la tierra? Es parte de la respuesta de Dios a un atribulado Job. Y en el capítulo 38 y 39, Dios le recuerda a Job su poder creador. De qué manera Él diseñó el sistema solar, el planeta Tierra, el mar. Le habla acerca de la creación de los animales, de las aves, de cada detalle de su creación, su diseño y propósito. ¿Por qué Dios, en vez de explicarle a Job la razón de su infortunio, la razón de su dolor, le da una clase de biología y ciencia? ¿Por qué lo hace pasear por el mundo y por su creación? Para que Job entienda que por sobre todo lo que él pudiese estar viviendo, Dios es todopoderoso. Dios es sabio, sabe lo que hace. Y si a veces Dios permite el dolor, lo hace con un propósito. Como alguien bien lo dijo, Dios no explica, Dios se revela a sí mismo. Al hablarle a un hombre sumergido en el dolor, Dios proclama su grandeza, su sabiduría y su gran poder. En el capítulo 40, el Señor también le dijo a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor, indigno soy. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Una vez he hablado así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. Es admirable la humildad de este hombre llamado Job. Él posiblemente tenía todo el derecho a reclamar, porque su dolor era el dolor de un hombre justo.
Pero Job dice aquí que prefiere guardar silencio ante Dios. Muchas personas, y sin duda alguno que me está viendo, cuestiona a Dios y reclaman, según ellos, la falta de misericordia y poder de Dios. No es justo que sufran, según ellos, más que el común de la gente. Y a veces nos faltan los cristianos inmaduros que los hacen sentir peor. ¿Qué habrás hecho para merecer eso? ¿O será que no estás orando lo suficiente? Porque algo parecido le dijeron a Job, su entre comillas amigos. Amados hermanos y amigos, la Biblia no ignora el hecho de que muchos sufren como consecuencia de una disciplina divina. Tenemos el caso de Israel. Una y otra vez fue advertido por Dios, pero ellos sufrieron mucho. Tenemos el caso de Faraón en Egipto, que endureció su corazón y sufrió por su dureza y egoísmo. En estos casos el dolor viene después de muchas advertencias y nadie pregunta aquí ¿por qué? Porque todos saben por qué sufren. ¿Por qué les vino lo que les vino? El dolor en este caso tiene relación con el comportamiento del ser humano. Pero hubieron muchas personas en la palabra de Dios, en la Biblia, y lo hay hoy también, que han sufrido terriblemente sin encontrar respuesta a su dolor y a su sufrimiento. El dolor en este caso es un verdadero misterio. Forma parte del hecho de vivir en un mundo caído, en un mundo injusto. Y por lo tanto el dolor es inexplicable, inesperado. Ya hemos hablado de Job. Los amigos de Job insistían que el problema de Job no era Dios, sino él mismo. Pero no era así. Era inexplicable su sufrimiento. Aún en los días de Cristo, no faltaban aquellos que pensaban que el dolor se debía a algo que uno podría haber hecho mal. Pero allí en Lucas 13, 4 al 5, el Señor dijo, y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, dijo el Señor. Estas personas tampoco habían hecho algo fuera de lo común para merecer lo que les pasó, que esa torre cayera sobre ellos. Hay cosas que no entendemos. Pero la pregunta ¿es Dios indiferente a todo lo que nos pasa? Absolutamente no. ¿Le importa a Dios mi dolor? Claro que sí. En Jesucristo, el Hijo de Dios, comprendemos que Dios entiende y se acerca a nuestro dolor. El que tenga duda, mire a Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Él sufrió con y por nosotros. Jesús se movió entre la gente más sufrida. Consoló, acompañó y en algunos casos les quitó el dolor y la enfermedad mental, física y espiritual que muchas personas estaban sufriendo. Los discípulos no se hacían esta pregunta que nosotros nos hacemos hoy. ¿Le interesa a Dios nuestro dolor? Porque veían a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, asumiendo el dolor de las personas, sufriendo con ellos. Tenían pruebas visibles de que Dios no es ajeno al dolor y al sufrimiento. El Dios que creó el mundo se sometió a ese mundo, a sus leyes naturales, incluyendo el dolor. Por eso vemos en la Biblia que Jesús sufrió toda clase de sufrimiento y angustias. Por eso Dorothy Sayers dice, por lo que fuese que Dios decidió hacer al hombre como es, limitado,
sufrido y sujeto al dolor y la muerte, tuvo la honestidad y el coraje para tomar de su propia medicina. En el juego que mantiene con su creación, ha respetado sus propias reglas y ha jugado limpio. No puede exigirle al hombre nada que no se haya exigido a sí mismo. Él mismo ha pasado por toda la experiencia humana, desde las irritaciones triviales de la vida familiar, las restricciones del trabajo duro y la falta de dinero, a los peores horrores de dolor y humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Cuando Él fue hombre, se desempeñó como hombre, nació y murió en desgracia y creyó que valía la pena. Nuestro Señor, en su humanidad, soportó un gran dolor único en el mundo y ganó una victoria para ti y para mí. Y Él, Jesucristo, hará posible un día un mundo en el que el dolor no tendrá cabida. Por eso el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 21:4, dice: Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Y allí en Romanos 8, 18 al 23, Pablo dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Pues también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros tenemos dolores de parto, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria sea al Señor por eso. Mientras ese día llega, el día de nuestra liberación, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, mientras ese día se acerca, la Biblia dice que nosotros somos consolados, somos fortalecidos por medio del Espíritu Santo con un propósito bien claro. Por eso en 2 Corintios 1, 3 al 5, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Por eso es que los hijos de Dios, aún en sus peores días, dan gracias a Dios, porque Dios cumple sus propósitos en ellos y los sensibiliza frente a los que experimentan grandes dolores y angustias, para que estén en capacidad de poder acercarse a esas personas y transmitirles la consolación de Dios. El dolor tiene un propósito. Por eso hablamos de dolor como gracia. Dolor y gracia. Estimados amigos y amigas, para terminar, si hay alguien que me escucha en este momento, si hay alguien que se pregunta: ¿dónde está Dios en mi dolor? Mi respuesta es: Dios está colgando de una cruz en la persona de su Hijo Jesucristo. En Isaías 53, verso 3 al 7,
nos habla acerca del dolor de Jesús en aquella cruz. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, el sufriente Hijo de Dios, que toma nuestros dolores, nuestro sufrimiento y nuestro pecado y los lleva a la cruz. Él mejor que nadie entiende lo que es el dolor humano y está ahora para acompañarte a ti y a mí. Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estarán solos. Mientras regreso por ustedes, enviaré al Espíritu Santo, que les fortalecerá y les ayudará a dar testimonio de mí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oraremos por ustedes para que el Señor les ayude a sobrellevar las angustias que pudiesen estar viviendo. Y no te olvides, Dios te ama y Dios está cumpliendo su propósito en ti. Amén.